tan siquiera. Sí, así que si se me están durmiendo, ya sé que tengo que hablar más fuerte, que despierta. ¿Verdad? El agua bendita, dicen. Iglesia.org, porque la iglesia es un organismo y un organismo vivo. Y no solamente un organismo organizado, sino que organizado por Cristo. Así que eso aún le da un más valor que cualquier organización, porque el que la hizo fue el Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 5, dice así, Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién está en el sonido? Ahí atrás. Gerrel. Se oye mucho, está zumbando aquí al lado. Este de aquí. Si le puedes poner poquito aquí en las medias también. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice, según el puro afecto de su voluntad. Y dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El apóstol Pablo entraba a un tema teológico muy profundo en estos versículos. Hablaba de cómo el Señor nos había escogido en el Señor Jesucristo, predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero luego también dice, ¿para qué? O el propósito para el cual Él nos formó y Él nos creó. Y dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, no solamente un organismo vivo y organizado, sino dijimos organizado por Cristo y con un propósito especial. Y el propósito es para la alabanza de la gloria de su gracia. La iglesia es más que una simple organización humana, es más que eso. Es un organismo vivo y la Biblia le llama el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Compuesto por quiénes? Por los creyentes. Entonces, ¿para qué? Propósito nos dijo, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabar al Señor, para impartir las buenas nuevas, para llevar las buenas nuevas a la gente, a las personas, a toda criatura. Para ese es el propósito de la iglesia. Es una comunidad de fieles. ¿Fieles a quién? A Dios, a Cristo. No es un club social diseñada para la edificación nada más de los que están dentro de los miembros, sino que es un edificio vivo, con piedras vivas. De hecho, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, lo dice así. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo. ¿Quiénes? Nosotros nos acercamos a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Y luego dice, la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y dice el 5, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Fíjate lo que el apóstol Pedro está diciendo, porque esto es tremendo. Nos está diciendo, ustedes, nosotros, somos las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo. ¿Y usted cree que el Señor está edificando su templo aquí en Fresno? Amén. Lo está edificando y está usándonos a cada uno como piedras vivas. Nos va acomodando para edificar su casa, su templo. Dice el versículo 5, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica. Entonces nos habla de algo más. Dios como el edificador de su casa, de su iglesia, del templo espiritual. Dice, además son sacerdotes santos. Y nos dice cómo, dice, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Fíjate lo que nos está hablando. Somos un organismo
vivo. Ese organismo vivo se caracteriza por la vida espiritual que hay dentro. Un organismo vivo significa que tiene vida. Y antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando venimos al Señor nos dio vida juntamente con Cristo, cuando estábamos muertos. Y cuando llegamos al Señor nos dio vida y nos hizo parte de un organismo que está vivo, que se caracteriza por la vida espiritual que hay en cada persona, donde Cristo es la cabeza de los creyentes, de los miembros que están funcionales e interconectados. Los miembros funcionales e interconectados. Nosotros podemos ver que el Señor nos llama a ser una iglesia, un organismo, no nada más una organización, sino un organismo. Y cada uno tiene un plan, el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Aunque el plan de uno no sea el plan de Dios para el otro, Dios tiene un plan específico para cada uno. A veces entre los creyentes llega un pensamiento que todos deben de ser iguales, o que todos deben de tener el mismo ministerio o los mismos dones, y no es así. El Señor ha dado una diversidad de dones, una diversidad de ministerios. No todos son iguales, no todos operan de la misma manera. A veces nos enojamos porque no vemos a alguien actuar de la manera que nosotros queremos que actúe, y nos enojamos y nos frustramos. Decimos, ¿por qué no actúa de esta manera? Como aquel hermano, como aquella hermana. Y empezamos a frustrarnos porque decimos, no, es que debería de ser así. Y es que así debe de ser. Pero sin embargo el Señor nos dice, todos tienen dones diferentes, todos tienen un propósito diferente también. El Señor los va a usar de una manera y otros de otra. Sin embargo hay un digamos, común denominador. Y el común denominador es ¿qué? Es Cristo. La alabanza de la gloria de Cristo. Aunque a veces el Señor, decimos, no nos da a todos la misma manera de actuar o de ser o de edificar. El Señor es el que edifica, el Señor es el que organiza el cuerpo. Así que no solamente es un organismo vivo, sino un organismo vivo organizado por Cristo. La estructura la pone Cristo. Él es el que hace la estructura. ¿La estructura de qué? De la iglesia, de su cuerpo. Podemos verlo como el esqueleto, que todo está bien conectado. ¿Qué hace el esqueleto? Permite que su funcionamiento opere bien, todo en su lugar. El esqueleto ayuda a que todos los órganos dentro del cuerpo estén en su lugar bien. Ayuda a proveer fuerza al cuerpo para moverse. Imagínese un cuerpo sin esqueleto y nada más sería todo un desorden, ¿no? ¿A poco no? ¿Te imaginas el cerebro acá por la panza y luego la sangre así por todos lados, ¿verdad? Tendría que haber ese esqueleto, esa organización, esa estructura. Fíjate lo que continúa diciendo este versículo de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice: como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. ¿Cuándo? Jamás. Y dice el 7, así es, ustedes los que confían en él, dice, por si no lo habían entendido, dice, le estoy hablando a ustedes, a nosotros que confiamos en él. Dice, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, dice el versículo 8, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se afrentan con el destino que les fue preparado. El Señor dice, Él es la roca. Él es el que organiza el cuerpo, Él es la cabeza del cuerpo, y si muchos tropiezan con esto, es porque no obedecen la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Si hay un tropiezo en Cristo, es por ser desobedientes a la palabra.
¿Y qué hace? Dice, afrentamos el destino que nos fue preparado si estamos fuera de Cristo. Si no hemos creído en la roca principal que es Cristo. Dice el 9, pero ustedes no. Dice, ustedes no son así. Porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y el Señor te llama, entras a su luz, y cuando entras a la luz, todo sale, todo ves. Puedes ver la bondad de Dios, la grandeza de Dios, lo que te hace compartirlo a los demás. Ven y mira, ven y ve. No es solo una organización, no es solo ahí un lugar donde nos reunimos, es un organismo vivo, donde la misma presencia de Dios habita en los creyentes, donde el Señor se sigue manifestando en cada uno de nuestras vidas. Y quizás no de igual manera uno con otros, uno de los otros, pero el Señor sigue manifestándose en cada uno. Por eso dice, ustedes no son así, ustedes son un pueblo elegido. Y la estructura de la iglesia, como un esqueleto, permite su funcionamiento, pero está dirigida por el Espíritu Santo, está dirigida por la palabra, no por tradiciones humanas. ¿Sino por qué? Por la palabra, por el Espíritu Santo. Es que es dirigida la iglesia de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Cuando vas a Efesios capítulo 1, versículo 23, Efesios capítulo 1, versículo 23, dice así. Vamos a leerlo desde el 22, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Desde el 22 dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad, ¿de quién? De Cristo. ¿Cuánto? Todo. A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio, ¿de quién? De la iglesia. Fíjate lo que dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Por eso la organización, el organismo, tiene como cabeza a Cristo, que es el que pone la estructura, que es el que mueve su iglesia como la cabeza, y la iglesia es el cuerpo de Cristo para beneficio, dice, Cristo está ahí como cabeza para el beneficio de la iglesia, y dice el 23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Cuando tú vienes y nos congregamos, ¿quién es el que da plenitud en todo? Cristo, a través de su iglesia, del cuerpo que Él puso, que Él designó. Él lo hace, dice el versículo 23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. La única presencia que usted y yo necesitamos es la presencia de Cristo. Esa es la única presencia que usted y yo necesitamos. ¿Y sabe cómo se refleja? Con su iglesia. Se refleja con nuestros hermanos, con los que convives dentro de la iglesia. Puedes ver la gloria de Dios, el amor de Dios. ¿Lo puedes ver? Ahora yo puedo decirte que quizás alguno de ustedes no pueda mostrar eso a todos, pero el Señor te puso con alguien, con un grupo, y con ese grupo ahí puedes ver la presencia de Dios y puedes ver el amor de Dios para tu vida. La iglesia tiene un propósito y es mostrar el amor de Dios, es mostrar que el Señor nos ha dado con su palabra, nos ha alumbrado, nos ha puesto de las tinieblas en su luz admirable para declarar, para anunciar las virtudes, dice la palabra, de aquel que nos amó y que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor nos ha llamado a ser esa luz.
No solamente allá afuera, sino con nuestros mismos hermanos dentro. También. Porque de hecho la verdadera iglesia implica una comunión con Cristo, pero también implica una comunión unos con otros. También lo implica. Lo implica que estamos dentro de un organismo vivo donde hay una comunión mutua. Y aunque mi pie no toca mi cabeza porque no alcanza, aún así es parte del cuerpo. Algunos sí les alcanza, ¿verdad? Se la pueden poner hasta la cabeza. Pero otros no. Somos un organismo. La verdadera iglesia implica también estar conectado con Cristo, estar conectado con los hermanos. ¿Y sabe cómo pasa eso? A través de la salvación que el Señor nos dio. El creyente es puesto en ese organismo por Cristo. Y debemos entender que la iglesia es un organismo vivo. Y es esencial comprender que aunque según Efesios estamos todos conectados y somos interdependientes, la magnitud de ese cuerpo exige indispensablemente organización. Porque aunque decimos es un organismo más que una organización, de todas maneras el organismo pide organización. Y no podemos caer en el desbalance o en el extremo en los que muchos caen, que piensan que la iglesia es simplemente espiritual. Y es espiritual, pero también es lo otro, material, así como estamos, o física también. Porque a veces se va a un extremo y se piensa de la iglesia como solamente espiritual, pero no de una manera física o mortal como lo tenemos, como lo somos. O a veces se piensa más en la organización, más que en lo espiritual, y se desenfocan las cosas espirituales por estar tan ocupados en la organización o en el organizar. Y debe de haber un balance entre los dos. No podemos nosotros irnos para un lado, cargarnos hacia un lado y dejar de pensar en el otro, en lo espiritual, por así decirlo, si nos basamos en solamente la organización. Y ese es el error que han cometido muchos creyentes el día de hoy, que se basan mucho en una y desatienden el otro. Y se abarcan mucho en el otro, en lo espiritual, desatienden lo que es la reunión física, o se basan mucho en lo físico y desatienden lo espiritual. Y no podemos tener ese desbalance. Debe de haber un balance, una organización dentro de nosotros, dentro de su iglesia. Pablo le enseñó a la iglesia de Corinto lo siguiente, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20, le dice de la siguiente manera. Le dice, efectivamente hay muchas partes. Dice, sí, lo hay. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Y dice el 21, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Dice el 22, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son, ¿qué dice? Las más necesarias. Y luego continúa diciendo el 23, y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Dice, así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esta atención especial. Y dice, por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Dice el 25, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Fíjese lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Sabemos que cuando el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Corinto, está hablando de una iglesia que, pues como la conocemos nosotros, estaba desorganizada. Tenían al Señor, sí, pero les faltaba, eran organismo, pero les faltaba la organización. Y dijimos, no podemos descuidar una o el otra, tenemos que tener un balance de los dos. Un balance del organismo, pero también de la organización.
enfocarnos en una y no en el otro lleva al error y lleva a la frustración también. También les dijo a los corintios que todo se haga decentemente. ¿Y cómo? Y con orden. Y sabe una cosa, nosotros aquí como los que estamos sirviendo dentro de la iglesia, dentro de la congregación, somos los encargados del orden dentro de la iglesia. Del orden en el área que el Señor nos ha puesto. Somos encargados de eso, de de organizarnos, de ordenarnos. El pastor no puede estar en todos lados, ni usted tampoco. Y si no podemos estar en todos lados, el Señor pone a cada uno en su lugar dentro de la iglesia para que todos estemos conectados, interconectados y haciendo nuestra parte en que la obra de Dios se lleve decentemente y en orden. Cuando nosotros empezamos a descuidar una o el otro, viene la frustración de los hermanos que están ahí haciendo parte, siendo servidos. Viene la frustración de los otros hermanos que están en sirviendo junto contigo. Y viene la frustración, ¿por qué? Porque de repente nos cargamos para un solo lado. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos siempre del orden, que Él hablaba del organismo que somos, pero que también estamos organizados. Y no estoy diciendo que estemos desorganizados, porque ya vi las caras. Me está regañando el pastor. No estamos diciendo que estamos desorganizados, ¿ok? No malinterprete. Sino que estamos hablando qué es lo que pide el Señor, para que nosotros aprendamos. Porque de eso se trata, cuando tenemos estas juntas, se trata de aprender lo que Dios tiene para nosotros y que sigamos creciendo en el Señor. No estamos hablando de que hay un regaño, ¿verdad? No. Estamos aprendiendo del Señor, de su palabra, que todo se haga con el propósito para honrar a Dios. La iglesia es más que una organización, es un organismo vivo, organizado por Cristo y para el propósito de Cristo. Ese es el propósito. Una organización, cuando tú miras la definición, es una asociación de personas regulada por normas para alcanzar fines comunes. Esa es una organización. Déjame decirte qué es un organismo. Un organismo es un conjunto de órganos administrativos o un ser vivo. Dice, con una estructura más compleja que abarca personas, oficinas, dependencias oficiales. Ese es un organismo, un ser vivo. Mire su cuerpo el día de hoy. Es un organismo que está completo con muchos miembros, muchos órganos. Es un organismo que con los órganos tiene vida. El Señor ha puesto vida en ese organismo que tenemos. Igualmente su iglesia. Su iglesia es un organismo vivo con miembros que están vivos y que al funcionar los unos con los otros en común comunión, o ¿cómo se puede decir también? En esa conexión trabajan bien y pueden llevar a cabo el propósito para el cual fue creado el cuerpo. La diferencia clave de estas dos radica en que la estructura en las que están hechas, la estructura administrativa frente a la otra que es un grupo social solamente. La organización está formada por un grupo muy social, pero el organismo está formada por órganos vitales, vivos, necesarios, por más pequeño que sea el órgano. Y esta es una distinción que debemos siempre hacer. La iglesia no es una sola persona. La iglesia somos todos los creyentes en Cristo Jesús. Y muchas veces cuando pensamos en la iglesia, la mente salta automáticamente a estructuras administrativas, edificios, jerarquías, y nos empezamos a enfocar mucho en la organización. Empezamos a ver la organización y decimos, es que esta es la organización. Y le llamamos organización a la iglesia. Y aunque sí es una organización, primeramente es un organismo que está organizado. El concepto de organismo, cuando lo vemos de esta manera, devuelve el enfoque a lo correcto.
Cuando pensamos la iglesia, cuando la tenemos en mente y lo conocemos, no como una organización, sino como un organismo, nos pone en el lugar correcto, en el camino correcto para caminar. Porque ya no vemos a los demás como solamente parte de la organización, sino que ya vemos a los demás como órganos dentro del cuerpo. Órganos que el Señor puso ahí por un motivo, y con un motivo y con una razón. Y cuando yo los veo a ustedes, yo veo órganos que el Señor ha puesto dentro de su cuerpo. Y cuando usted mira a sus hermanos, está viendo los órganos que el Señor ha puesto dentro de su casa, dentro de su iglesia. ¿Y quién la diseñó? El Señor. La iglesia no es un edificio, es un cuerpo, no es un club, es un reino de Dios. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 22 y 23. Dice así. Lo leímos hace un momento, pero se lo vuelvo a leer. Dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. El Señor es la cabeza. ¿Y cómo nos ayuda eso? Dice, es para el beneficio de toda la iglesia. El Señor es el que da el crecimiento, el Señor es el que pone a los dones, el Señor es el que llama a los miembros de su mismo cuerpo, es el que estructura su iglesia. Lo hace el Señor. Y Él lo llena todo, dice este versículo 23. Y aquí vemos una entidad viva conectada directamente con la fuente que es Cristo. Él es la fuente de toda la entidad. Cuando nosotros nos desconectamos de Cristo, dejamos de pasar de ser esa conexión dentro de la iglesia. Cuando nosotros nos desconectamos de Cristo, nos desconectamos de todo el cuerpo. Y entonces viene los que estaban conectados contigo. Si tú ya no estás conectado con Cristo, viene ese rompimiento. ¿Qué pasa en ese rompimiento? Bueno, la persona ya no está recibiendo lo que recibía de la cabeza a través de aquella desconexión. Y si no está conectado más con Cristo, esa persona, que con la persona, ¿qué pasa? Pues mueren. Muere tanto el órgano que se desconectó como el otro que estaba interconectado. Cuando vemos la parte del organismo, nos está hablando de que al ser un organismo requiere organización. Y la organización debe de ser de tal manera que sea hecha excelente para cumplir su propósito eterno, sin caer en el caos, ni en el legalismo tampoco. El Señor busca de nosotros que tengamos un balance. Y fíjense que muchas veces es lo que he estado viendo, muchas veces dentro de las iglesias, dentro de los creyentes, iglesias locales, estoy hablando. Y es que muchas veces se pierde el enfoque del organismo y se ponen en la organización. Y cuando se quita el enfoque de ser un organismo, entonces se empieza a pensar de los demás como simplemente personas que son parte de una organización y no como nuestros hermanos a los cuales estamos conectados. Y el Señor nos quiere hablarnos el día de hoy, que sepamos que al estar conectados significa que nos preocupamos los unos por los otros, oramos los unos por los otros, estamos conectados sirviendo al Señor, y como estamos aquí los puros servidores, somos una parte esencial del cuerpo de Cristo, porque es a través de usted que el Señor hace ver a los demás su bondad, su misericordia, su amor. Es a través de cada uno. Yo me ponía a pensar, al menos en el área que el Señor me ha puesto de pastorear, y al estar estudiando, la otra vez pasaba mi niña, la más chiquita, y me decía: papi, ¿ya terminaste tu estudio? Porque vio la computadora ahí en la mesa, y estaba así cerrada, ¿verdad? Y dice: ¿ya terminaste tu estudio? Le dije: ya terminé. Le dije: pero ahorita voy a regresar otra vez.
Y ya le dije, pero ese ya terminé ese que estaba haciendo. Y dice, órale. Y hasta me agarró platicando ahí nada más. Y ahí estamos platicando. Pero yo veía 5 años, ¿verdad? Y yo veía eso, digo, mira, están viendo, están atentos. Y a veces como pastor, digo, estoy estudiando, toda mi semana es estudiar para el domingo y para el miércoles y los días que son. Y es estudiar y estudiar y estudiar y estar leyendo la palabra. Y esa es la vida que el Señor ha puesto en mí. Y yo la he aceptado, le dije, Señor, gracias. Ese es el ministerio que tú me has dado y a eso me enfoco. Y el ministerio que el Señor me ha puesto es estudia, y el Señor pone en su espíritu, pone las palabras necesarias para que las podamos compartir. Y mi semana se mira un estudio tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y pareciera que toda la semana es preparación para el siguiente servicio, para el siguiente servicio. Y esa es mi semana. Y yo estoy bien con eso, estoy contento. Digo, gracias Señor. Y cada uno, el Señor pone diferentes ministerios. Y yo estoy diciendo, cuando estoy estudiando, yo digo, Señor, gracias por los hermanos que tú has puesto ahí. Porque si no, teníamos que preocuparnos ahora por esto, y ahora por aquello, y ahora por hacer esto, y por esto otro. Pero gracias porque tú has puesto a cada uno en su lugar, donde tú quieres que estén. Y cada uno obra para ti, Señor, para que todos reciban ese crecimiento. Y la iglesia está para preparar, ¿sí o no? Dice el Señor que Él puso pastores, maestros, ¿para qué? Para edificar su iglesia. ¿Para qué la edifica? Para entonces seguir edificando el cuerpo de Cristo. Y mi semana se mira así, preparación, preparación, preparación. Y quizás no tengo mucho con algunos de ustedes, no tengo mucho contacto, con otros un poco más. Pero el Señor me ha llamado a alimentar, a cuidar, a dar su palabra, a orar por ustedes. Y mi semana pareciera que se me va, pero de repente digo, ¿a poco ya se acabó el mes? Digo, qué rápido. Ahora sí, como dice el pastor José, ya llegó Navidad, ¿o cómo? Ya se me olvidó cómo lo dice. Llegó la mañana y decía, buenas noches, ¿verdad? Buenas tardes. Se nos va pero rápido el tiempo. Pero es parte de él. Le digo, gracias Señor, porque así se ve mi semana y los niños lo miran, ¿verdad? Ellos miran, todos mis niños son homeschool, ellos están ahí en la casa, están ocupados en sus cosas y me miran estudiando y ya saben, ¿verdad? Que andan así con cuidado por ahí para ¿cómo se dice? Para no distraer. Y cuando llega el tiempo, pues también salimos con ellos y salimos fuera y estamos ahí paseando y me los llevo a pasear y ahí estamos paseando. El otro día estuvimos ahí en el parque ese River Park y me dijo mi esposa, Loren quiere ir a caminar. Bueno, pues llévala, le dije, ahorita les caigo ahí. Y ya se la llevó ahí estaba caminando y dije, no, el River Park está bien caro. Dije, mejor agarré una pizza de ahí del ¿cómo se llama? Del Sam's y me la llevé para el River Park. Dije, aquí les llevo para comer, ¿verdad? Y ahí nos sentamos en la mesa de River Park, ahí estuvimos un rato. Pero ellos miran que estoy ocupado, sí, pero hay tiempo para los hijos. Hay tiempo para la familia y hay tiempo para ustedes. Como el día de hoy, la preparación para el mensaje del día de hoy. Y no salen, los mensajes no creas que se escriben solos. El Señor pone su Espíritu Santo y nos guía en la palabra que tenemos que hacer y nos muestra, a través de su palabra, nos muestra esta es la necesidad que hay en mi iglesia. ¿El Señor pudiera hacerlo Él solo? Sí, Él pudiera hacerlo solo, pero Él eligió, Él le gustó, Él le plació usarnos. A usarnos a quién, a todos nosotros. Pero es donde tenemos que estar conectados, haciendo lo que tenemos que hacer, cada uno. Porque se imagina si estar preparando y luego estar pensando en si el otro va a hacer esto o aquello, o si no va a venir o sí, o qué va a pasar. No, pues ahí me encuentras, ahí estando todo preocupado. Sin embargo, yo no me preocupo. Ya digo, no, Señor, gracias porque tú has puesto a las personas indicadas
Y ya no piense que estoy despreocupado en esa forma de decir que no me interese, sino que estoy interesado, pero no me preocupo porque yo sé que el Señor ha puesto personas en cada uno de sus lugares que saben hacer lo que hacen. Estaría preocupado si pensara que las personas que Dios ha puesto ahí no saben hacer lo que hacen. Ahí entonces sí, ya preocúpate, ¿verdad? Pero por eso el Señor, cuando vimos que empezaba el crecimiento dentro de la iglesia primitiva, ¿qué hicieron? Empezaron a poner un orden, una estructura dentro del cuerpo. Una estructura que después, al haberla puesto, el cuerpo se multiplicó. Y fue una bendición de parte de Dios, porque el Señor bendice el orden. El Señor bendice cuando hay una organización dentro de su organismo. Cuando el corazón está en su lugar, cuando la cabeza está en su lugar, y cuando están los pies en su lugar, sus manos en su lugar. Y el Señor bendice eso. Y el cuerpo trabaja en conjunto. El crecimiento lo da el Señor. La complejidad del cuerpo es porque el Señor así lo quiso. La iglesia primitiva vio un crecimiento explosivo en Jerusalén. Miles de nuevos creyentes empezaron a llegar dentro de la iglesia. Miles de nuevos creyentes. Y se necesitaban atender a todos. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues el Señor empieza a poner estructura. Y cuando hay una estructura, hay orden, hay organización. Y cuando está la organización, todo fluye muy bien. Hay una armonía dentro de la iglesia. No esperes que tu hermano sea igual que el otro hermano, o que la hermana sea igual que la otra hermana. No esperes eso, porque cada uno es diferente y el Señor lo usa de maneras diferentes. Cuando nosotros queremos ver a todos iguales, créame, se va a frustrar y va a empezar, no, pero ¿por qué? Pero si nosotros entendemos que somos un organismo vivo y que no todos pensamos igual ni somos iguales, pero sí tenemos el mismo valor dentro del cuerpo, aunque unas se miren menos, como decía el apóstol Pablo, aunque algunos parezcan menos importantes, en realidad son los más necesarios. Piensa en esto, como organismo, ¿qué el Señor le ha hablado a usted? ¿Qué el Señor le ha hecho ver en el lugar donde usted ministra? ¿Qué el Señor le ha hecho ver en las necesidades con las que ustedes conviven cada vez? ¿Qué necesidades le ha hecho ver entre sus hermanos? Bueno, pues el Señor lo quiere usar a usted para entonces llenar esas necesidades. Así es como trabaja el organismo. El organismo se está alimentando los unos a los otros. Está recibiendo el apoyo, por ejemplo, la mano del codo, del brazo, y la mano no se levanta sola, el brazo la está levantando y la cabeza está ahí conociendo que el brazo está levantando la mano, y aunque no lo levanta en sí, sino es el brazo el que levanta la mano, la cabeza ahí está sabiendo, yo ordené que esa mano fuera levantada. ¿Y la cabeza es quién? Cristo. Y la mano, el brazo levanta la mano, la pierna levanta el pie y podemos caminar, y todos empezamos a caminar organizados bien. Y eso es lo que busca el Señor de su iglesia. Busca que recordemos que iglesia.org no es simplemente una iglesia ni una organización, sino que es un organismo. La iglesia tiene la forma que es espiritual. Somos piedras vivas. Esa es la iglesia de Cristo espiritual. Sin embargo, el organismo es lo físico, la vida que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia.org, estamos hablando de que tenemos que recordar que debe haber un balance dentro de lo espiritual y dentro de lo que debemos hacer nosotros como servidores dentro de la iglesia. La iglesia en general nos está observando.
nos está escuchando, está viendo cómo sirves, con qué actitud sirves, nos está observando en todo momento. Y quizás no te lo digan, o sí te lo digan. Y cuando tú empiezas a ver que lo que tú haces y lo que tú dices y el carácter con lo que lo haces afecta a todos, vas a aprender que puede ser un instrumento para crecimiento y edificación, o un instrumento de tropiezo y de un desánimo para alguien. ¿Lo puede ser? El Señor es el que nos instituyó, tanto a los líderes como a los miembros, como a todo el que sirve dentro de su iglesia. Todos. Y lo ha hecho y nos busca que tengamos cada uno un ministerio práctico. Espiritual, sí, pero también práctico. Cuando hubo la elección de los 7 diáconos, ¿recuerdan ustedes? Que la iglesia empezó a crecer y el Señor mandó a través de ese espíritu que puso en los apóstoles. Ellos vieron la necesidad. Y cuando vieron la necesidad dijeron, nosotros estamos enfocados en la palabra, y no era que estaban desatendidos, aunque se estaba desatendiendo a alguien. Llegó el conocimiento que había una desatención. Y cuando llegó el conocimiento, dijo, hay que poner estructura. Busquemos hombres, busquemos personas que sean de fe, llenas del Espíritu Santo, que los mismos creyentes de la iglesia sean los que digan, estas personas son. ¿Por qué? Porque los mismos creyentes conocen bien, se conocen entre los hermanos. Quizás, ¿te imaginas con toda la gente que llegaba a los apóstoles? Yo creo que ya no los conocían a muchos de ellos, pero ellos sí se conocían entre ellos. Y sí sabían quién era la persona que el Señor usaba mucho y le daba palabra y estaba ahí. Y decía, escojan a 7 hombres así. En esta congregación local hay una necesidad grande. Parece que no, pero algunos pudieran pensar así, no, pues todo está cubierto. No, hay una necesidad grande de ministerios. Sí lo hay. Y hay mucha gente que también está en búsqueda de dónde pueden encajar. ¿Cuál es el área donde el Señor les ha hablado y todavía muchos no saben en qué área? Y el Señor quiere hacer crecer su iglesia espiritualmente. Por eso empezamos el Instituto Bíblico también. El Instituto Bíblico es para edificarnos, para que conozcamos la palabra de Dios, seamos edificados y entonces poder servir de una manera aún más excelente. Porque créanme, cuando todo lo básico y toda la palabra de Dios, el conocimiento de Dios está en el lugar correcto, en lo que es la salvación, en lo que es la fe, en lo que es el conocimiento de la doctrina en general, los atributos de Dios, entonces tenemos todo lo necesario para poder dirigir a las personas de la manera correcta y hacia el lugar correcto. Y la forma, por eso empezamos eso, pero no nomás eso, sino que también los jueves, los domingos, también se está dando la enseñanza y se está equipando y se está equipando y se está equipando. Y sabe, todo esto, cuando estamos dando la predicación y estamos llevando la palabra de Dios, no es nada más ahí un monólogo, ¿verdad? Al aire, sino que es una edificación. El Señor está edificando la iglesia. Por eso la importancia de escuchar, de recibir la palabra de Dios, para que podamos entonces ser instruidos, ser edificados. Pero si la iglesia se está distrayendo, entonces, ¿cómo podemos recibir esa administración? ¿Cómo podemos entonces nosotros ser ese cuerpo bien organizado? Pues entonces prestando atención a nuestro lugar donde el Señor nos ha puesto, cada uno. Prestando atención para que todo fluya de una manera correcta, para que podamos entender la palabra y decir, ay Señor, gracias porque ahora me hablaste en esto. Y créanme, cuando nosotros y la iglesia estamos escuchando los mensajes que el Señor tiene para nosotros y los aplicamos a nosotros,
No al hermano, no a la hermana, ¿verdad? Que luego queremos ponerle los sombreros, ¿verdad? Y este le queda al hermano, a ver, o andas viendo a ver quién le queda, ¿verdad? No, cuando lo escuchamos y los aplicamos en nuestra vida, nuestras vidas cambian. Y tú puedes ver una iglesia fortalecida, unas familias fortalecidas, que ya no miran las cosas iguales a como las miraban antes, sino que ellos dicen, no, ahora sí conozco bien lo que es la palabra de Dios. Y la comunidad, la iglesia debe participar en esto, especialmente los servidores. Cada una de las áreas deben de estar organizadas. Estamos en un servicio, todo nuestro servicio, checar que nuestro servicio está organizado, cómo lo estamos haciendo, y no caer en esa exageración o dijimos en ese, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Desbalance, sí. En ese desbalance hay otra palabra que estaba pensando, que cuando te cargas para un solo lado mucho, ¿verdad? En extremos, en no caer en extremos, sino estar bien balanceados. Porque ya cayendo en el extremo es cuando todo lo vemos espiritual y no vemos las necesidades físicas. O todo lo vemos lo físico en lo que es la congregación y no vemos lo espiritual. Y ya ahí hay un desbalance y ya nos estamos yendo mal. Debe de haber un balance en los dos, tanto espiritual como física, como iglesia. Y el Señor ha puesto las dos cosas, el liderazgo espiritual, pero también ha dado responsabilidades físicas también. Porque uno pudiera decir, no, pues está ahí el mensaje, ¿verdad? Y como pastor puede decir, pues ya tengo el mensaje y ahí se los mando mando un texto, ¿verdad? Ahí revísenlo. Y dejamos la necesidad espiritual y física que es de estar dentro de la congregación y poder recibir el mensaje, la palabra de Dios como iglesia en conjunto. Y dijimos, la participación debe de ser mutua, tanto del pastor haciendo su trabajo como de cada uno de los que el Señor ha puesto en la iglesia, en los ministerios, tanto de la iglesia que sigue creciendo y sigue aprendiendo y sigue llevando a cabo la obra de Dios. Y quiero dejar aquí hasta este punto. Pudiéramos seguir hablando más cosas de lo que es un organismo, pero yo creo que tenemos una base sólida de lo que es un organismo y podemos ver que no somos solamente una organización, sino un organismo vivo, con órganos vivos, piedras vivas, decía el apóstol Pedro. Y quiero pasar a lo práctico. ¿Qué es lo que el Señor te ha mostrado a ti dentro de su iglesia? Y no estoy diciendo que digas qué, o que levantes tu mano, que ya estás pensando, pero piénsalo y medítalo. ¿Qué es lo que el Señor te ha hablado a ti en las necesidades, en las áreas que tú estás trabajando? Y lo segundo es, ¿qué puedes hacer tú en las necesidades que tú ves ahí? En las necesidades que el Señor te hace ver dentro de esa iglesia. Y ahora pregúntate, ¿estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga? Y si no, entonces ora al Señor. Señor, ¿cómo quieres que yo obre en esta situación? ¿Cómo quieres que yo me dirija en esta situación? Y sepamos que el Señor es el que puso el orden, que el Señor es el que llamó, y nosotros solamente lo que tenemos que hacer es estar puestos bajo el mando de Dios y decir, Señor, aquí estoy, úsame. Muéstrame, Señor, ábreme los ojos, quiero ver la necesidad de mis hermanos con los que tú convives y que ellos puedan ver el amor de Cristo a través de ti. Que no te desinteresas de todos los demás, estás interesado en todos los demás y oras por ellos también, pero que en ese círculo que el Señor te ha puesto, tú puedas ver las necesidades y puedas ser parte de esa solución que el Señor tiene. Amén. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Y como iglesia, para terminar, hay muchas cosas que yo creo cada uno puede ver que necesitan que trabajar como hermanos, como ese organismo. Hay áreas quizás en el servicio que tú dices, es que en esta área de servicio todavía falta esto, falta aquello, falta hacer esto, o tienes algún sentir que el Señor ha puesto en tu corazón en llevar a cabo algunas cosas dentro de esa área.
el Señor nos ha puesto en esa área porque Él sabe el don que nos ha dado. Él sabe lo que hasta dónde somos capaces en Él. Entonces, no tomemos algún sentir del Señor como que voy a incomodar a los demás o no, voy a estar de metiche, ¿verdad? En estas áreas no lo tomemos así, sino que tomémoslo. El Señor ha puesto un sentir y entonces hablemos. ¿Qué sentires el Señor te ha puesto en tu corazón? Los dones que el Señor te ha dado y pongámoslos a trabajar para la obra de Dios. No esperes al momento perfecto, porque sabemos que ahí te vas a quedar esperando el momento perfecto, sino que escucha el llamado de Dios y atiende el llamado de Dios, y cuando veas la necesidad, sé tú el que diga: heme aquí, Señor, úsame a mí, y trabajemos en conjunto para la obra de Dios. Amén. Amén. ¿Algo que quieran agregar, hermanos, para terminar esta enseñanza? Que el Señor les ha hablado a través de esta palabra o les ha mostrado, que pueda ser de edificación para todos nosotros el día de hoy. Las quejas déjalas hasta el final. Adelante. Que Cristo es primeramente le damos gracias a Dios y el tiempo y la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Me da mucho gusto mirarlos y Dios los bendiga. Y lo que me habló Dios a mí en la palabra es que Cristo es el constructor y nosotros las piedras. Él edifica su iglesia y nos pone en la misma estructura, pero cada una de las piedras en su lugar correcto, para que cada piedra ejerza su propósito, pero en orden. Gloria a Dios. Amén. Gracias por compartir. ¿Alguien más, hermanos? ¿Quiera compartir?